¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Ok. Bueno, continuamos con nuestro estudio de síntesis del Nuevo Testamento. Eh, Hoy, Dios mediante, concluyendo, tenemos el libro de Judas o la carta de Judas, el libro de Apocalipsis para mirar en esta noche. Así que les invito a abrir sus Biblias en Judas. Una buena forma o manera de repasar y de aprender conceptos, principios y verdades bíblicas, como decía Rubén, a través de la competencia, el concurso, llámese como querramos llamar, pero es un estímulo, ¿no? En la iglesia comenzamos ahora a memorizar versículos y estamos allí siendo desafiados para obtener algún alfajor o algo y está bueno porque reactiva nuestro cerebro, nos ayuda, nos ejercita para continuar, ¿no? Eh, Ejercitando nuestro cerebro, pero sobre todo también aprendiendo de la palabra de Dios y a través de esto algunos terminamos quedando con el buen hábito de leer, de estudiar, de memorizar las escrituras. Bueno, vamos allí a mirar en esta carta del Nuevo Testamento de Judas, interesante, muy corta, tipo Filemón, 25 versículos va a tener y vamos a leer el verso 3 que sería el versículo clave. Bueno, Judas, el medio hermano o hermanastro, ¿verdad? El Señor Jesús va a escribir esta carta, y fíjense también algo interesante que la carta comienza con la presentación de Judas diciendo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, uno de los principales ancianos de la iglesia en Jerusalén, que también hablamos de que era hermanastro o medio hermano del Señor Jesús, porque eran hijos de la misma madre, mas no del mismo Padre, ¿no es cierto? El Señor Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y bueno, interesante cómo él comienza la carta presentándose como siervo de Jesucristo. No, no dice hermano del Señor Jesucristo, hermano de Cristo. Vieron que muchas veces uno usa ciertos títulos para presentarse, pero agrandado, ¿no? Yo soy amigo de fulano. Sí, yo soy hijo de, o yo soy el hermano de, y en algunos casos solemos presentarnos con nuestro título profesional. Yo soy el licenciado, yo soy el doctor, yo soy el abogado. Este, en Venezuela, un grupo denominacional de iglesias eh, fundamentalistas, muchos de sus líderes, cuando tú lo llamas por su nombre, en algunos casos te dicen, no, 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 el pastor, el pastor Sandoval. Eh, y cuando yo entré en confianza con ellos y ya los conocía y sabían quién era yo me reía y le decía, bueno, muéstrame tu cédula, ¿no? Tu DNI, ¿qué dice? No dice Pastor Sandoval, dice Otoniel. ¿No? Y dice, bueno, sí.
pero esa soberbia, ¿no? Ese orgullo de presentarnos y pensar que el nombre y este hombre, este muchacho, este siervo, se presenta como lo que él era y fue y lo demostró, siervo del Señor Jesucristo. Y vieron esa frase bastante trillada, pero buena recordarla. ¿Qué importa quién esté en el segundo lugar cuando siempre Cristo tenga el primer lugar? Que ese sea nuestro enfoque. Qué bueno es que la gente nos reconozca más por ser siervo de Cristo, siervo de Dios, que por nuestro título, ¿no? Humano y terrenal. Buen siervo fiel, fuiste en lo poco, sobre mucho te pondré. Eh, el, eh, la carta se va a escribir alrededor del año 75 después de Cristo, versículo clave que les invitaba para leer, verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros eh, eh, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dos cosas quiero resaltar de este versículo. Una, la palabra amados eh, involucra el hecho de que aún antes de que existiésemos desde la eternidad, Dios ya nos amaba, ya tenía una preocupación y estaba ocupado en manifestar y mostrar ese amor que se nos explica allí en Romanos 5:8, que recuerdan, dice que de esta manera manifiesta, muestra Dios su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la forma ah, más increíble, más fantástica y maravillosa en la que el amor de Dios se ha manifestado hacia nosotros, que siendo pecadores, Él nos rescató, Él murió por nosotros. Y eso es lo que Judas está diciéndole aquí a ellos, que Dios desde la eternidad hasta la eternidad nos amó y se ocupó y se preocupó por nosotros. Y lo otro es que nos invita a contender, a pelear ardientemente por la fe, con pasión. Eh, no es que no seamos belicosos, pero sí tener esa pasión de defender nuestra fe. Y por eso es necesario hacer lo que hoy hicimos o hicieron ustedes: repasar, recordar, enfocarse en lo que se está aprendiendo, no dejar de recordarlo, no olvidarnos, porque todo lo que hoy tú estás oyendo, escuchando y que has venido oyendo durante todo este año, eh, en algún momento el Espíritu Santo lo va a tomar y te lo va a traer a la memoria para defender tu fe, por lo que personas te lo van a demandar. Y dice ardientemente, la idea que maneja aquí el autor, el escritor, es esa lucha que los participantes de las Olimpiadas en Grecia participaban. Las Olimpiadas antiguamente eran muy diferentes a las de ahora. Hoy día cada uno de los participantes se especializa en una competencia, pero en la antigüedad un solo individuo participaba en todas. Y la última o el último evento era la lucha, era la pelea. Este, y el luchador ahí peleaba hasta el último aliento. Esa es la idea, ¿no? Aunque estuviera
lastimado, el brazo fracturado, no sé, el tobillo enguinzado, peleaba, luchaba hasta lo último. Y bueno, eso es lo que Judas nos estimula o nos anima, que no nos demos por vencido, que hay que luchar, hay que pelear por defender nuestra fe. Hoy justo hablaba con uno de los alumnos, hijo de un compañero que hicimos junto al Instituto Bíblico, le preguntaba qué era y qué había sido lo más complicado o difícil para él de vivir en España, ¿no? Por esa cultura de libertinaje y él decía, bueno, el hecho de vivir mi fe, hay mucha presión, mucha filosofía y el defender mi fe, no solo con palabras, sino también viviendo, ¿no? Entonces, bueno, Judas nos desafía a eso. El mensaje de esta carta es los peligros que acompañan nuestra común salvación. Eh, y cuando habla de común salvación, no habla de algo barato, algo que todo el mundo tiene, pero sí la gran verdad de que todo el que atiende al llamado de Dios y a ese ofrecimiento de la gracia de Dios puede tenerlo, puede obtenerlo. Dios no hace acepción de personas, no es un elitismo como algunos van hablando, este es salvo, este no, no, la salvación es para todos y todos tienen la oportunidad de escuchar y el que responde, bueno, es bendecido y beneficiado. Entonces, eh, el peligro de que la salvación no es un regalo de Dios, entonces lleva a que la gente la desvirtúe y era lo que acontecía en ese momento, ¿no? Razón por la que eh, Judas va a escribir. Si ustedes se fijan y leen, dice que él quería hablarle de otro tema, de otro asunto, pero el Espíritu Santo lo empujó a hablar de la salvación. Entonces, el mensaje de esta carta va a ser los peligros que acompañan nuestra común salvación. El hecho de que sea algo gratuito, algo que muchas veces las personas dicen, y es solo eso, aceptar a Cristo, creer que Él murió en la cruz, sí, es solo eso. No tienes que hacer nada más, no hay que agregarle nada más. Va a llevar que otros quieran desvirtuar eh, esto, ¿no? Ah, bueno, la carta va a tener o la vamos a dividir en 6 puntos. Vieron, aunque corta, pero vamos a señalar 6 puntos. El primero, el propósito explicado. ¿Cuál era el propósito de la carta? Bueno, era hablar acerca de nuestra común salvación. El verso 1 al 3 va a hablar o nos explica especialmente o específicamente el versículo 3, ¿sí? Y que aunque es una salvación común para todos, por decirlo así, de fácil acceso, hay que contender ardientemente por ella, por nuestra fe. Entonces el propósito explicado era nuestra común salvación, pero a su vez contender, luchar, pelear por nuestra fe. Y cuando hablamos de fe aquí, no solo era específicamente a la confianza en Cristo para salvación, sino el conjunto de doctrina que Dios nos entregó en el momento también de recibirle como Salvador personal.
El segundo punto es la máscara explorada, verso 4. Eh, y lo que nos va a querer mostrar en este versículo 4 y en este punto es cómo los falsos maestros se introducen en la iglesia. No lo hacen abiertamente, descaradamente, sino por la puerta de atrás. Se filtran, se cuelan, ¿no? Y algunas cosas para mencionar acá es que entran encubiertamente, no va a profetizar acerca de ellos. Fíjense el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, Enoc profetizó, habló acerca de ellos. Son hombres impíos que usan mal la gracia de Dios y niegan al único Señor Dios y a Cristo. Entonces, ellos son así, la máscara explorada, ¿no? De los falsos maestros, de los apóstatas, y que quieren confundir a los fieles. En tercer lugar, o tercer punto, es el pasado examinado. Y aquí vamos a ver tres cosas en cuanto a la examinación del pasado. Versos 5 al 7. Uno, la multitud mezclada que dejó Egipto. El hecho de que si bien Moisés libera al pueblo de Israel, pero con ellos también se movieron algunos egipcios, los cuales trajeron sus prácticas, sus creencias, sus doctrinas. Luego, en segundo lugar, en relación al pasado, ver los ángeles que no mantuvieron su primer estado, ¿sí? ¿Se acuerdan allí en Génesis capítulo 6 hablando de los ángeles que no mantuvieron su relación o comunión con Dios, que hicieron barbaridades y toda cosa desastrosa, ¿no? Por lo cual Dios les juzgó, condenó. Y examinando el pasado, miramos allí el verso 7 señalándonos y hablándonos acerca de lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. Cuarto punto, los profesantes expuestos. ¿Cómo eran esta gente falsa? Los falsos maestros, por decirlo así, sus características o cualidades. En primer lugar, gente libertina, ¿sí? Se les reconoce o se les conoce por su libertinaje, ¿ok? Una forma de percibir a alguien que no está en la sana doctrina, viviendo la pureza en la vida cristiana, es su libertinaje. Un ejemplo de esto, hablaba con alguien que había pasado por una escuela bíblica, creyente de años, y le contaba sobre la lucha que mi hijo menor enfrentaba cada día que iba al secundario, acá, ¿no? Cuando mi hijo menor, David, tuvo que terminar el cuarto y el quinto año
perdón, el quinto y el sexto acá. Y la primera semana que entró aquí, le ofrecieron droga, alcohol, sexo, pornografía, ¿no? Todo esto. Y en una ocasión contaba que una muchacha le estaba allí llamando, ¿no? Así, haciéndole este ruidito, ¿no? Eh, y él caminó iba hacia el aula, hasta que escuchó su apellido, ¿verdad? Sandoval. Y cuando escuchó Sandoval, obviamente el reflejo, ¿no? Volteó y la muchacha estaba en el baño llamándole como que, bueno, no, ven. Y yo lo bromeé y le dije, ¿qué hiciste? ¿Y qué hice, papá? Salí corriendo al aula, me apuré, más rápido salí, ¿no? Bueno, yo le contaba a este muchacho que había pasado por una escuela bíblica, años de creyente, y me decía, bueno, la próxima dale, entrégale un preservativo para que si se le presenta otra oportunidad, sí, bueno, si tiene que salir adelante, por lo menos tiene el preservativo. Yo lo miraba como diciendo, que me está bromeando o me está hablando en serio? Y me estaba hablando en serio. El libertinaje, ¿no? Que hay hoy día. Eh, los profesantes expuestos, eh, el hecho de que señalan una religión sin sangre, el ejemplo de Caín, ¿no? El hecho de obviar la obra de Cristo ah, por hacer obras y pensar que nosotros nos podemos salvar sin acudir al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Esto habla de orgullo. Luego otra cosa que podemos mirar y ver en esto falsante es querer maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Se acuerdan de Balaam? Maldecir al pueblo de Dios, querer hacer esto, ¿no? Lo que Dios ha dado como bendición, bueno, ellos quieren maldecir. Por rechazar al vocero de Dios y hablar a partir del yo. Es una forma en cómo ellos profesan, ¿verdad? Lo que son, lo falsante, se oponen al vocero de Dios. Y por último, los versos 12 al 19 nos dibuja allí el cuadro de lo que ellos son, ¿sí? Y quinto punto, los poseedores exhortados, verso 20 al 25. Eh, el hecho de que tenemos la salvación, bueno, Judas nos anima a estar edificándonos, a estar orando, a estar guardándonos, ¿ok? Protegiéndonos, levantando muros de protección, al estar mirando, estar alerta, eh, como un vigía. eh, ¿Se recuerdan de ese texto y que muchas veces siempre lo mencionamos de Pablo cuando dice, mira el que esté firme, que no caiga? eh, Se nos exhorta o se nos anima, Judas animaba a estos hermanos a ser compasivos. Ok, fíjense el verso 22, dice, a algunos que dudan, convencedlos, ¿sí? Tener compasión por aquellos que se están desviando, extraviando, perdiendo. Yo sé que hay hermanos que nos cansan y uno dice otra vez, de vuelta, una vez más. Bueno, ten compasión como tuvieron contigo. Eh, Se nos exhorta también a estar salvando.
Lean conmigo allí el verso 23, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Literalmente, cuando predicamos el Evangelio y vemos que personas se convierten a Cristo, estamos arrebatándolos del infierno. Que ese fuego, que esa pasión por predicar el Evangelio no se duerma en nosotros. Y se nos pide también aborrecer lo malo. Y esta carta termina con una hermosa doxología, y la leo, versos 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eh, el que nos guarda sin caída y nos presentará sin mancha. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y avanzamos y veamos el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. El autor va a ser el apóstol Juan, alrededor del año 96 después de Cristo va a escribirlo. El versículo clave va a ser el 19 del capítulo 1, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El mensaje que nos va a dejar aquí el apóstol Juan en Apocalipsis va a ser el siguiente: el descubrimiento y la revelación de la persona, programa y poder del Señor Jesucristo. La revelación de la persona, del programa y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser el mensaje de Apocalipsis. Van a haber tres divisiones de este libro. En sus 22 capítulos lo vamos a dividir de esta manera. Uno, las cosas que has visto. El capítulo 1 nos habla acerca de esto, de Cristo entre las iglesias. El segundo punto es las cosas que son, el mensaje de Cristo a las iglesias, el capítulo 2 a capítulo 3. Se habla de lo que fue el mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias, ¿no? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Algunos hablan de que cada una de estas iglesias representa una época de la iglesia en nuestro tiempo. Pero también es un mensaje a cada uno de nosotros para examinarnos, evaluarnos cómo estamos, cómo andamos, cómo caminamos. Entonces, en primer lugar, o el primer punto de la división de este libro es las cosas que has visto, Cristo entre las iglesias, las cosas que son el mensaje de Cristo a las iglesias, y en tercer lugar o tercer punto es las cosas que han de ser después de estas. Y son 7 visiones que Juan va a recibir de parte del Señor Jesucristo, y esto abarca del capítulo 4 hasta el capítulo 22, ¿sí? Y les señalo o les menciono esas 7 visiones. La primera visión es del capítulo 4, verso 1 al capítulo 6, versículo 17. Y esa visión que comienza con diciendo, después de esto es la escena del trono, capítulo 4, verso 1 al 3, los ancianos coronados de oro, capítulo 4, verso 4 y 5, las 4 criaturas vivientes, capítulo 4, verso 6 eh, al 11, los 7 libros sellados, el capítulo 5 va a hablar acerca de esto. La otra visión va a ser los primeros 6 sellos abiertos, todo el capítulo 6.
La segunda visión es capítulo 7, verso 1 al 8. Y esa segunda visión tiene que ver con los 144.000 sellados sobre la tierra. Luego va a haber una tercera visión, capítulo 7, verso 9 al capítulo 15, versículo 4. Y en esa visión lo que va a acontecer o va a mostrarse es una hueste innumerable adorando en el cielo, el capítulo 7, verso 9 al 17. El séptimo sello presentando, perdón, los juicios de las trompetas y luego otra parte de esa visión va a ser las 7 trompetas y la venida del Señor, el capítulo 11, verso 15 al 19. Eh, la cuarta visión va a ser, después de esto, es la frase, capítulo 15, verso 5 al capítulo 18, verso 14. Y en esta visión vamos a ver el arca del pacto abierta en el cielo. También se va a ver la visión espiritual de Babilonia, y también en esta cuarta visión se vería la vista política de Babilonia. Eh, Capítulo 17, verso 8 al 18. La quinta visión que Juan va a tener va a abarcar el capítulo 18, verso 1 al 24. Y dentro de esta visión lo que vamos a mirar y va a acontecer es el ruego final para dejar Babilonia, la pena del mundo por la caída de Babilonia y el regocijo en el cielo por la caída de Babilonia. Eso es lo que vamos a mirar en esta quinta visión. La sexta visión está en el capítulo 19, verso 1 al capítulo 20, verso 3. Y esa sexta visión tiene que ver con la adoración de los santos, las bodas del Cordero, la venida del Rey, Armagedón, la atadura de Satanás. Y interesante esto, ¿no? Señalar o mirar el hecho de que vamos a adorarle al Señor, eh, va a estar allí celebrándose y disfrutando todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, disfrutando de las bodas del Cordero y luego también experimentando y viviendo sobre la venida del Rey a reinar aquí en la tierra por 1000 años, y antes de que eso se desarrolle y acontezca, ocurre esta gran batalla que se conoce como Armagedón, y luego comienza el reinado de los 1000 años, pero también Satanás sería atado por 1000 años. La séptima y última visión es en el capítulo 20, verso 3, hasta el capítulo 22, versículo 21. Ahí se nos relata, se nos habla acerca del reino milenial. Satanás es liberado, pero para luego ser tomado y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad, ¿no? Ocurre la condenación de Satanás, capítulo 20, versículo 10, que me gustaría leerlo, ¿no es cierto? Miren allí, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eh, la condenación de Satanás. Me encanta este versículo. eh, no soy un especialista en liberar personas que han estado poseídas por demonios, pero
pero sí en mi experiencia ministerial y de pastoreo, tuvimos situaciones en donde tuvimos que enfrentar a personas y a demonios. Y uno de los textos que me encanta referir y usar ante ellos es este, ¿no? El hecho de que ya están condenados, que su futuro eterno es estar en el infierno. Y debemos de recordar esto cuando seamos o sientas que el enemigo, que Satanás te presiona, si llegaras a experimentar en alguna ocasión el vivir y el estar cercano a alguien poseído por Satanás, a hacerle memoria y recordarle pasaje y esta verdad bíblica, que su destino eterno, el de Satanás, de los demonios, es estar allí por la eternidad en el lago de fuego. Eh, y es una bendición saber esta gran verdad. Otra de las cosas que en esta visión se va a ver es el juicio del gran trono blanco. Recuerdan, no es para definir si eres salvo o no. Los salvos ya estaríamos allí con Cristo en la eternidad, reinando con Él también acá. Es un juicio para determinar o ya decirles a aquellos que por su pecado fueron condenados a la segunda muerte o ir por la eternidad al infierno, ¿no? Otra de la visión que está dentro de esta séptima es las 7 cosas nuevas. Eh, Luego vemos también el último mensaje bíblico allí en este libro y la última promesa de la Biblia. Versos 20 y 21 del capítulo 22, lo leemos, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eh, y esa promesa, ¿no? Que el Señor viene en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén, que así sea. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ya encerrando y terminando este tiempo, dos cosas buenas y lindas para recordar. La gracia de Dios te acompaña como hijo suyo. La gracia de Dios está sobre ti, está contigo. Maravilloso esto. El favor inmerecido de Dios sobre nosotros. Pero lo otro que señala el verso 20, y es que el Señor Jesús viene en breve, viene pronto, y algunos estarán como los hermanos allí en Tesalónica que estaban medio como que frustrados porque venían escuchando y oyendo que el Señor iba a venir, pero aún no había llegado. Bueno, eh, hagamos lo que tenemos que hacer: trabajar, comer, dormir, pero siempre con esta verdad presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor viene en breve. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos de nosotros nos hemos dormido en los laureles. Eh, Hemos venido escuchando y oyendo que el Señor viene en breve. Mire, yo, como dijo el otro, ¿no? Yo nací en el Evangelio. Desde que estaba en la panza, en la barriga de mi mamá, ya yo conocía del Evangelio. Bueno, no, en realidad conocí a Cristo a los 15, 16 años que manifesté recibir a Cristo como mi Salvador personal, pero nací conociendo la religión
evangélica. Y desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, vengo escuchando, vengo oyendo que el Señor viene en breve. Tengo 50 años y, y podría decirle, bueno, tengo 40 años escuchando, ¿verdad? Que tengo uso de razón o que me quedó claro y entiendo, no sé, de los 7 o 10 años, oyendo. Y podría caer en lo que otros han caído, decir, bueno, 40 años escuchando que el Señor viene y ni se aparece, así que voy a hacer mi vida. No, eh, Él viene en breve. Recuerdan, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Eh, el punto es que cuando Él venga, no nos agarre de sorpresa, sino que nos tome viviendo en santidad, viviendo de la forma y la manera que Él quiere, proclamando su evangelio, atesorando su palabra, sirviendo al hermano, ministrando al prójimo, alcanzando al perdido, siendo compasivo. Creo que si nosotros viviésemos con esa verdad latente en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro estilo de vida sería diferente, sería distinto. Creo que las personas que le han anunciado y le han dicho de que le quedan 3 meses, 6 meses de vida, han querido aprovechar al máximo el tiempo de compartir con sus seres queridos, de hacer lo que no hicieron hasta hoy día, eh, de arreglar sus cuentas, de pedir perdón al que le tienen que pedir perdón. Bueno, ¿cómo sería nuestra vida si viviésemos pensando que en cualquier momento el Señor Jesús puede venir por nosotros? Creo que viviríamos en santidad, en pureza, aprovechando bien nuestro tiempo, ¿sí? Y ese es el mensaje con el que termina la palabra de Dios, el último libro de la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, diciéndonos, estemos atentos, ojo al gol, ojo, el Señor viene en breve. Amén. Permítanme terminar este tiempo orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por encontrar allí el libro de Judas, exhortándonos, animándonos, no solo a agradecer por tu amor, por la salvación que cada uno de nosotros tiene, pero aunque es común, es valerosa, es honrosa y debemos de defenderla. Y cuando decimos defenderla, eh, es en relación a predicarla, a no dejar que se pisotee la sangre de nuestro Salvador por otros y por nosotros, que vivamos de tal forma que estemos dispuestos, incluso si fuese necesario, entregar nuestra vida, pero también pensando en lo que Pablo escribía en Romanos, vivir cada día eh, ese sacrificio diario, vivir para ti, Señor, ah, defendiendo nuestra fe. Dios, gracias también porque terminamos viendo en Apocalipsis como tú nos revelas tu persona, tu plan, tu propósito para con este mundo eh, pecador, perverso, malvado, pero por otro lado, de lo que nos libraste, de lo que nos librará eh, y de la bendición que va a ser de disfrutar junto a ti las bodas del Cordero, volver a reinar junto contigo, ver el final de nuestro enemigo señalado ya desde la eternidad hasta la eternidad,
el hecho de que el diablo y todos aquellos que estuvieron junto a él ser tomados y lanzados al lago de fuego. Señor, te agradecemos porque eh, estamos del lado de la victoria y también nos anima diciéndonos de que tú vienes en breve. Señor, que estemos atentos a eso para vivir vidas que te honren, que te glorifiquen y que al final de la jornada no nos lamentemos de no haber vivido al 100% para ti y para glorificarte a ti. Señor, sigue bendiciendo a la iglesia El Alba, que siga siendo ese faro allí donde ellos están. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.